Listo, ahora sí. Entonces, ahí ven la pantalla, ¿cierto? Me confirman, porfa. Sí, profe, sí se ve. Ah, listo. Bueno, chicos, entonces, nosotros este primer módulo nos hemos centrado en ver como esos procesos psicológicos base, ¿cierto? Prácticamente como que cada clase se ha dedicado a un proceso. Vimos lo que era sensación y percepción, también vimos atención y memoria, vimos pensamiento y hoy vamos con conciencia, que digamos que a este primer módulo vamos a observar estos procesos. Hay otro proceso que también es muy importante, que es el de aprendizaje, pero como más adelante en motivación vamos a conocer unos marcos de motivación basados en el comportamiento, ahí vamos como a incluir el tema de aprendizaje, entonces lo vamos a ver es como inmerso dentro de esos marcos, ¿listo? Pero hasta el momento, entonces recuerden, sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, conciencia. Recuerden todo lo que vimos de los heurísticos, de los sesgos, cómo los medios utilizan esa forma en que nosotros pensamos y tomamos decisiones para poder orientar ciertas conductas o facilitar que nosotros tomemos ciertas decisiones. Recuerden en términos de memoria que es más, digamos, efectivo, la capacidad que nosotros tenemos de retener información que está por ahí como por 7 dígitos, pues como 7 componentes de información, por así decirlo. Recuerden todas estas cositas porque cuando en la guía yo les pregunto qué conceptos de clase aplicaría, la idea es que lo que hemos visto hasta el momento, obviamente con lo que veamos de acá en adelante, eso se va a complementar mucho más, pero que lo que nosotros hemos visto hasta el momento, veamos eso cómo se puede aplicar, ¿cierto? Como yo basado en cómo yo sé que funciona el pensamiento, puedo intencionar X o Y cosa haciendo esto, ¿cierto? Colocando aquí esto, colocando un rostro, generando identidad, bueno, ahí ya como que lo dejo también como a su, a como ustedes lo planteen, pero sí que los conceptos que hemos visto vayan quedando muy claros y sobre todo cómo se aplica, ¿cierto? Ya cómo se ve en juego, por así decirlo. La próxima clase vamos a hacer como un pequeño ejercicio de ver a través de un juego más o menos cómo se aplica, ¿cierto? Pero pues por el momento vamos a avanzar con conciencia. Conciencia es uno de los procesos psicológicos superiores. Recuerden que habían unos básicos y unos superiores. Los básicos es porque son base para que se puedan dar otros procesos, no porque sean menos importantes o porque sean menos complejos, sino porque es la base, ¿cierto? Es como la raíz y da apertura o da entrada a que se desarrollen los otros procesos. Con conciencia vamos a ver cómo conciencia usa la percepción, usa la atención, usa la memoria, o sea, para que nosotros lleguemos a esto necesitamos esa base, listo, eso pues es como algo fundamental. Y conciencia es como uno de mis, como de los temas que más disfruto o que me genera como más intriga, porque hay una pregunta y es cómo usted sabe que alguien es consciente. O sea, aparte de porque la persona lo reporta, porque yo me siento acá y le digo, sí, yo soy Laura, yo sé que usted es María y yo sé que usted tiene voluntad al igual que yo lo tengo y yo sé que yo sé esto. Pero si aparte de lo que manifiesta la persona, ¿cómo uno sabe que está la conciencia? Si no es a partir de que uno mismo ha tenido la vivencia de conciencia, ¿cierto? Eso es como la intriga de la conciencia. Cuando a veces uno ve en internet que les preguntan a ciertas aplicaciones o a ciertos modelos de IA que si son reales, entonces hay algunos que responden como
como sí, yo soy o sea, yo sé que yo soy un modelo entrenado con esto y esto, que fui hecho para esto y esto y esto, y que estos son los límites. Entonces, o sea, uno podría decir, hay conciencia solo porque está respondiendo que él lo sabe. Esa es como la intriga de la conciencia, ¿cierto? No estoy diciendo que los modelos tengan conciencia, estoy diciendo que algo que tiene en particular la conciencia es que aún no tenemos como medios tan tangibles, sino que nosotros sabemos de su existencia es porque nosotros mismos la experimentamos, ¿cierto? Y es un proceso sumamente complejo, es un proceso psicológico de alta complejidad que agarra de los otros procesos básicos, elementos para poder que se manifieste, por así decirlo. Entonces, en esto de la conciencia, chicos, hay que tener en cuenta que él toma esos procesos base y uno de esos procesos que es muy importante y relevante para la conciencia es la sensación. Ese fue el primer proceso que nosotros vimos en el curso, ¿cierto? Nosotros vimos sensación, es de los procesos base, inclusive lo vimos antes que la atención, literal dijimos, es lo que nos da como información del mundo exterior, estuvimos hablando de los sentidos, de los 5 sentidos, también de otros sentidos, estuvimos viendo casos de cuando eso funciona de forma diferente, hablábamos de que ahí había una combinación con los órganos especializados, ¿cierto? Nosotros hablamos de este proceso, pero aquí ya empezamos a ver cómo se combina y se vuelve muy relevante. ¿Por qué la sensación es tan relevante y constituye el hecho de ser consciente? Nosotros, chicos, sí, o sea, a ver, si no tuviéramos ningún sentido, o sea, nosotros vimos el video de la persona que no sentía dolor, pero tenía sus otros sentidos, tenía el gusto, tenía la vista, ¿cierto? Tenía el olfato, podía escuchar, ¿cierto? Podía saborear, etcétera. Pero si nosotros no tuviéramos ningún sentido, si nosotros no tuviéramos la capacidad de escuchar, de ver, de saborear, de oler, no tuviéramos la sensibilidad del tacto, no sintiéramos dolor, ¿cierto? Sin esos sentidos probablemente sería muy difícil que nosotros tuviéramos una representación de lo que uno ve, ¿cierto? Que uno tuviera la capacidad de decir, estoy aquí viendo la matica y la estoy tocando y la matica está fría o está seca y hay que regarla. O sea, sería muy difícil poder constituir en nosotros la representación de lo que está pasando ahora, de dónde estoy y de esa historia que nosotros vamos construyendo que nos va llevando como a ese mundo más consciente. Lo que quiero decir y espero pues como que quede claro es que si nosotros sin sensación difícilmente podríamos desarrollar una capacidad de conciencia, porque recuerden que la sensación es la que nos está dando información de ese mundo exterior, también de ese mundo interno, y hablábamos también de la propiocepción, ¿cierto? De yo cómo me ubico en ese mundo. Entonces, sin esta información, se vuelve difícil que yo tenga una idea y una representación de la realidad. Entonces, ahí la sensación es muy importante. Si usted no siente en este momento un pellizco en la pierna, difícilmente usted pueda concentrarse como, ay, estoy aquí, me está doliendo la pierna, o sea, es como eso, o sea, necesitamos de estos sentidos para poder tener esa información. Y cuando esa información se va cruzando también con otras cosas, vamos teniendo como esa representación de realidad y esa historia de vida que nos permite ser conscientes de eso que se vive, ¿cierto? Espero pues como que no sea enredado, pero acá lo importante es la conciencia toma otros procesos bases, entre ellos la sensación,
que nos permite que entender o poder tener información de esa realidad externa, interna, de esa propiocepción y poder ir formando una representación de esa realidad, ¿cierto? Pero pues sensación no es la única, digamos, no es el único proceso base para la conciencia. Acá, este autor que les he estado colocando acá, él tiene un libro que se llama Una historia de la mente. Él ahí habla mucho de la conciencia, es un libro viejito ya, pero es muy interesante. Y él también habla de la percepción, ¿cierto? Y dice, la percepción en general no es propiedad privada porque allá afuera es generalmente diferente de yo, mi cuerpo. ¿Qué nos quiere decir el autor? Él nos habla de sensación, que es lo que estábamos viendo ahorita, y nos habla también de la percepción. Y nos habla de qué sucede en una esfera privada y en una esfera pública, ¿cierto? Para el autor, la sensación ocurre en esa esfera privada, en mi cuerpo, ¿cierto? Me trae aquí a mi cuerpo. Yo sentí en mi pierna el pellizcón, yo estoy tomándome el café y siento en mi lengua, en mi boca el sabor del café. Entonces, él habla de que la sensación es esa esfera privada y la percepción la coloca en una esfera pública porque ocurre afuera. ¿Cuál es la relevancia que le da el autor a esta expresión como es la propiedad privada y pública? Y es que el tener estas dos sensaciones, perdón, procesos psicológicos, nos permite a nosotros poder diferenciarnos de lo que hay afuera, ¿cierto? De que yo identifico que yo soy un sujeto diferente del objeto que está afuera. Y poder hacer esa diferenciación es la base o la entrada para ir formando lo que es conciencia. Porque la conciencia nos está hablando también, chicos, de esa capacidad de uno saber que sabe. Ahí ya es más complejo aún, ¿cierto? O sea, yo sé que yo sé, se vuelve como más complejo. Yo me reconozco como sujeto aparte del otro, ¿cierto? De lo que hay afuera. Yo en mi esfera privada, yo sujeto en el mundo. Y eso, aunque parezca algo simple, algo como básico, como, ay, profe, pues todo el mundo sabe que es diferente, ¿cierto? Pero no es, digamos que para el desarrollo evolutivo, en realidad marcó un hito en nosotros. ¿Quiénes de ustedes han tenido pececitos? Peces, peceras, pues, o algo así. Ninguno. Les pregunto, cuando yo era pequeña, mi mamá siempre me compraba, pues yo tenía una pecera chiquita y me compraba un pez muy bonito, que en ese momento se me olvida el nombre, que era un pez muy colorido y ellos eran pues como agresivos, entonces tenían que estar solitos, ¿cierto? No se les podía colocar en peceras con otros peces. Entonces el pez, la pecera, como era pequeña, tenía como un espejito al fondo, un espejito en el fondo, y el pececito empezó a golpearse contra el espejo, ¿cierto? Y era dele y dele y dele, porque no, pues esta es la suposición que uno hace, ¿cierto? Probablemente no reconoce que ese de ahí es él, sino que cree que es otro y empieza a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo y hubo que quitar pues como el espejo, ¿cierto? Eso lo hacían, era para que la pecera era tan chiquita que era como para que se viera más grande, pero él apenas estaba ahí y empezaba a golpearse creyendo que era otro pez. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es probable que no todos los organismos tengamos esa capacidad de reconocernos yo sujeto en un mundo. Eso no lo podemos decir a ciencia cierta porque ya se han hecho algunos experimentos
y ciertos primates, ciertos mamíferos sobre todo, sí parecen tener ese nivel, pero pues hay algunas especies en las que aún pareciera que no o es incierto. Lo que sí sabemos es que nosotros como seres humanos sí tenemos esa capacidad y eso ya va marcando el inicio para que se dé ese yo consciente que ha sido como una de las facultades cognitivas del ser humano que lo han distinguido y le han permitido el desarrollo pues como que hemos visto hoy en día, no siendo superior a otras especies, sino que simplemente su conciencia parece ser más compleja que la de otros, como cuando hablábamos que en algunas especies la visión era mucho más compleja que la de nosotros, pues nosotros no tenemos la vista de un águila, pues imagínate, nunca. Pero nuestra conciencia sí parece ser mucho más compleja que en otras especies. Entonces, la importancia de estos dos procesos, sensación y percepción, en esa esfera privada y en esa esfera pública, es que nos sitúa a nosotros como yo sujeto en un mundo, ¿cierto? Marca una línea entre lo que es interno y lo que es externo. Pero adicional, el autor nos trae esta frase que es otro punto muy importante y es: todas sensaciones todavía, incluso en los seres humanos contemporáneos, sentida como algo que me sucede a mí, aquí y ahora. Entonces vamos a añadir ya dos elementos, ¿cierto? Estamos hablando de un yo sujeto en el mundo, pero no solamente yo sujeto en el mundo, sino yo sujeto aquí en un espacio y en un tiempo determinado, ¿cierto? En el ahora. Eso, chicos, es clave también para entender la conciencia. La conciencia nos sitúa en un aquí y en un ahora. Si nosotros no tuviéramos este proceso cognitivo desarrollado, pues la atención nos permite filtrar estímulos, ¿cierto? La memoria nos permite retener información y la memoria de trabajo nos permite manipular esa información y trabajar con ella. La sensación nos da información sobre el mundo, pero lo que nos permite tener esa sensación temporal y espacial, espacio-temporal, es la facultad de la conciencia, ¿cierto? La sensación nos permite identificar en un instante, ¿cierto? Si yo me pellizco en este momento, pues yo siento, o sea, siento aquí, siento en este momento, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante y vamos a ver cómo más adelante hay dos tipos de conciencia, una muy centrada en eso de lo que ocurre aquí y ahora. Si no tuviéramos estos sentidos, probablemente esa percepción del tiempo y del espacio se verían afectados y eso obviamente afectaría lo que nosotros podemos representar del mundo y esa conciencia en el tiempo. Listo. Vamos a ver un videito. Me confirman, chicos, como las veces pasadas tuvimos problemas con los audios, me confirman si sí lo escuchan. Si no, le voy a pedir ayuda a alguno para que lo proyectemos. Si lo escuchan. No. Listo. Mm, ¿Alguien puede proyectar el video? Yo le dejo el enlace acá.
Ninguno está en el computador. Profe, yo ya voy a compartir. Listo. Gracias, Juan. ¿Sí se ve ahí? Sí, se ve. Probemos a ver si se escucha. Y se escucha. No, no se escucha. Of society. Ahora sí. Sydney, Ahora sí. Australia, Gracias, Dave Juan. Openshaw seems like any other member of society. He's not excluded for reasons of religion, culture, or lifestyle. Yet he's always felt like a misfit. It's the constant debate in my head, going through that I was crazy, that you're not supposed to think like this, to try and put it aside and still have it crawl back. Pure hell, I suppose. Dave suffers from an agonizing medical condition called BIID. For 28 years, he had a powerful urge to remove his right leg just below the knee. Then, in 2007, he traveled to San Diego, where a team at the University of California was carrying out groundbreaking research into the condition. Their studies focused on a specific area of the brain, the parietal lobe. We had this hypothesis that there's something wrong in the right superior parietal lobule where you construct your body image. Maybe in these patients, congenitally, a piece of this body image is missing. You and I have the complete body image. Maybe in these people, one leg is missing. In this test, a researcher taps on the subject's leg. The sensors pick up the reaction in the brain, and a response registers in the parietal lobe. So what we see in our control subject is that we have normal parietal lobe activation in response to touching the skin. But when researchers carry out the same test on Dave Openshaw, In patient David Openshaw, in this same area that we should see activation, we see none. his parietal lobe registers no response. This back portion of the head, the superior parietal lobe, remains completely inactive, even though we're touching his affected limb. It seems Dave's neurological body map is incomplete. His brain is telling him his lower right leg simply isn't there. For Professor Ramachandran, such results are clues that BIID could be a brain malfunction. Well, there are strong hints that it's neurological, but at this point, the evidence is suggestive, maybe even compelling, but it's not conclusive. Compelling, but the scientific data meant little to Dave, so long as his leg remained. The tests in San Diego, it made a bit of a difference. But I didn't care as long as the leg was gone. A month after returning to Australia from San Diego, he decided to take matters into his own hands. On that particular morning, sent the kids to school. Took a bit of a deep breath, some thoughts, what's going on? This is sort of the point of no return. This is what I want. What follows is a reenactment of Dave's actions on March 8th, 2008. Set myself up, put the ice into the bucket. Though he calls it ice, the substance is in fact a chemical with a temperature below -100 degrees Fahrenheit. Put my leg in, put ice around it. Dave is about to freeze his own leg until it dies. He could easily lose his life in this attempt to kill his leg. He could suffocate from the chemical fumes or develop a fatal blood clot. The pain when it was in the bucket,
It was a stingy feeling. My hands hurt, so I ended up having to put socks on my hands to put the ice in. Other people who try taking a limb pass out from the pain and give up. But Dave is determined. I actually went through a range of emotions while sitting there. Excited, bit panicky here and there. Once his leg goes numb, he simply sits and waits. I knew in my head to do it properly, it was going to be a minimum of 4 hours. I got the 6. Joe came home early. Dave's girlfriend, Jo, calls an ambulance. When I did lift the foot out of the bucket and put it on the floor, it was frozen solid. When it hit the floor, kablump. Gracias, Juan. Chicos, ¿qué Listo, lograron profe. entender del video? Fue muy turbio eso porque él siente que esa pierna no era como parte de él hasta llegar a amputársela él mismo. Ujú. Eso es como lo que sucede, ¿cierto? 28 años, si no estoy mal, dijeron ahí, una persona, o sea, piensen ustedes, usted tiene su brazo, ¿cierto? Y usted lo mueve, lo usa, coge el celular con él, pero usted siente que eso no hace parte de su cuerpo, que es un miembro extraño. Y son 28 años con esa sensación de que ese brazo no es parte de usted. O sea, es como, estás muy teso, ¿no? Yo cuando veo estos casos soy como, ay, no. Es muy increíble, pues, como ciertas cosas que se presentan. ¿Qué explicación dan en el video de por qué pasaba esto? Ellos ahí más o menos trataron de dar una explicación. No sé, profe, pues yo entendí algo que es como algo neuronal. Sí, más. Trastorno BID. Ujú. Y me parece muy extraño porque es como el caso contrario a las personas que les amputan una extremidad y antes a veces sienten que todavía la tienen. Y eso pasa mucho. Pues yo no conozco a alguien que le hayan amputado alguna extremidad, pero sí conocí a alguien que se cortó un dedo, inclusive se cortó fue la primera falange, ¿cierto? Con una pulidora y tiempo después pues ya cuando estaba sanando, ya cuando pasó el dolor y ya estaba como sanando, él me decía que sentía como si el dedo estuviera completo, ¿cierto? Entonces cuando iba a escribir en el teclado, él no era no reconocía bien que ese dedito era más corto y que ya tenía que modificar la forma como él escribía en el computador, ¿cierto? Él aún sentía pues que ahí estaba. Y hay personas que han reportado que les han amputado algún miembro o alguna extremidad y reportan que sienten frío, que les pica el pie cuando ya les amputaron el pie, reportan que les duele un dedo, o sea, es como increíble, ¿cierto? ¿Ustedes han conocido personas o algún caso así? De pronto que haya pasado por alguna intervención y le hayan quitado alguna extremidad. Profe, sí, buenos días. Juan, ¿Qué más? Llegué un poquito tarde hoy. tranquilo. Pues yo sí tengo un conocido que pues también parecido como tú dices, perdió un dedo y pues yo creo que eso en general le pasa a todas las personas que pierden una extremidad y es que la siguen sintiendo, pues incluso a veces les duele, Sí, pero pues es muy charro porque en el video es como antes un caso contrario. O sea, sí, como que todavía tiene la extremidad, pero siente como si no, pues siente está que es curioso. ajeno, que no es Sí, parte de es su cuerpo. complicado eso.
Pero sí, es muy común que las personas que pierden como extremidades sientan esas, todavía las sientan. Eso sí es como muy normal. Eso que vemos en el video parece ser como el caso contrario, pero la explicación que da en el video le tendería a pensar uno que puede ser como la misma causa. Más o menos que decían en el video, ¿cierto? Ellos decían, hay un lóbulo del cerebro, ellos hablaban del lóbulo parietal. Entonces lo que ellos decían es que en este lóbulo uno tiene como un mapa mental del cuerpo. Nosotros creamos en nuestra mente, digamos, tiene la capacidad de crear mapas, ¿cierto? Si nosotros no tuviéramos esa capacidad de crear mapas, sería muy difícil ubicarnos en el espacio, transportarnos, navegar, ir de un lugar a otro, ¿cierto? Poder imaginar, si yo en este momento les digo, ahorita tengo el cumpleaños de mi abuela, ella vive en Río Negro, y si yo me imagino cómo llegar a Río Negro, yo soy capaz, yo sé que salgo aquí, cojo regional, de ahí cojo autopista, cojo Medellín, Bogotá, en el retorno tal volteo a tal parte, me meto a tal vereda, doblo a la derecha, derecha y llegué, ¿cierto? Tengo la capacidad de hacer eso, nosotros tenemos como representaciones mentales de mapas, ¿cierto? Mapas mentales. Entonces lo que decían en el video es que también tenemos mapas mentales del cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba en la situación que vimos en el video? Lo que ellos trataban de explicar, ellos estuvieron como experimentando, ¿cierto? Y lo que veían es que en esa zona parietal no se activaban como ciertas células o neuronas cuando se trataba como de la pierna izquierda. ¿Qué concluían ellos? Es como si en su mapa mental su cerebro no estuviera considerando esa pierna. Por eso él, esos 28 años, vivió con esa sensación de que eso era algo ajeno, de que eso no tenía por qué estar ahí y decide amputárselo. Les voy a contar una anécdota, pues no es tan extremo, puede parecer una bobada, pero yo asumo que es una sensación similar. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, a mí me gustan, pues de manera personal, me gustan los tatuajes, no tengo muchos, pero sí me gustan mucho. Entonces, cuando yo me hice mi primer tatuaje, yo no era capaz de dejar de mirarme al espejo y de tomarme fotos, o sea, yo estaba como obsesionada. O sea, yo tenía como una sensación de que, pues pucha, tengo algo en mí, yo lo quería, yo lo busqué, pero tengo algo en mí que antes no estaba y era una sensación extraña, ¿cierto? Era una sensación de que ya eso hace parte de mi cuerpo. Y esa transición, yo no sé si alguno tendrá tatuajes, le pasó similar o no, porque la vivencia pudo haber sido muy diferente, pero en mi caso yo sentía, o sea, yo era obsesionada, chicos, yo me miraba y me miraba y me miraba el tatuaje, pero era como que yo no lograba aterrizar que ya ese tatuaje era parte de mi cuerpo. Entonces, algo similar, me imagino yo, pero 1000 veces llevado pues como por 1000, era la sensación de este sujeto, ¿cierto? Hay algo que no pertenece a mí y me tengo que deshacer de él. Por ese, lo que explican acá en el video es por ese mapa mental que tenemos del cuerpo. Que uno, si nos vamos con esa explicación, porque no debe ser la única, probablemente hay otras, pero si nos fuéramos con esta, probablemente entonces en el miembro fantasma es algo similar. Hay un mapa mental del cuerpo donde estaba ese dedito, en ese mapa mental, y pues ya el dedito no está, entonces él en su mapa todavía lo tiene, ¿cierto? En su cerebro, y todavía le sigue generando sensación. ¿Por qué traigo el caso? Voy a volver a proyectar. ¿Por qué traemos como este caso aquí, pues como a la clase, ¿cierto? Si están viendo. Lo traigo, chicos, porque recuerden que estábamos hablando de que en la conciencia
esa sensación y esa percepción es lo que permite tener una idea de yo sujeto en el mundo, de yo sujeto que está en un aquí y en un ahora. Entonces, este caso me llama mucho la atención porque el tema de la sensación no solamente se limita a lo que yo siento en el cuerpo, ¿cierto? No solamente se limita al frío que siento gracias a mi piel o al olor que siento cuando hay flores muy cerca de mí o, ay, tan romántica la profe, mentiras, o a la luz que entra por la ventana, no, la sensación y estos casos nos muestran que nosotros en nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos una representación de ese cuerpo y ese cuerpo, por así decirlo, también se siente en el cerebro, ¿cierto? La sensación no es, recuerden que nosotros veíamos que entra por esos órganos especializados y eso manda señales, eso viaja como una señal eléctrica a esa zona del cerebro, ¿cierto? Y allá se hace una transformación de esa información y se hace un procesamiento de esa información, que ahí es donde ya llega la interpretación y entra pues como la percepción en juego. Pero es tener claro, chicos, que esta sensación es base para que se dé la conciencia. No ocurre únicamente en los órganos, también ocurre en nuestra mente y se dan estos casos particulares por esa representación que tenemos del cuerpo y gracias a que nosotros tenemos esa representación del cuerpo, a que existe esa sensación que entra por diferentes órganos especializados, pero también en el cerebro se dan unos procesos y unos mapas mentales. Acuérdense que nosotros hablábamos que la sensación nos da información del exterior, de lo interior, o sea, de los órganos inclusive, y de la propiocepción. Y nos permite, gracias a esas facultades, nosotros podemos vernos como yo sujeto, ¿cierto? Y se los he repetido toda la clase, pero es muy importante. O sea, es muy importante y parece algo muy básico, pero es tan importante que ahorita vamos a ver cómo en el desarrollo eso se demora un poco en aparecer. O sea, el bebé, el niño de 1 año, de 8 meses, todavía no tiene instaurado ese yo sujeto en el mundo. Y para que eso se dé, hay unas fases y pasamos por unas fases del desarrollo súper importantes para que nosotros podamos llegar a ese yo sujeto en el mundo, que es lo que nos va a permitir tener esa conciencia del aquí y del ahora. Este proceso, chicos, como les decía, en nosotros es más complejo en el sentido de que tiene más variables, no de superior, que en otras especies, ¿cierto? Eso es lo que se ha visto hasta el momento y nos ha permitido tener el desarrollo que hoy en día tenemos y ahorita vamos a ver cómo eso se da a partir de la conciencia. Chicos, hasta aquí es claro, hay dudas, comentarios, anécdotas, no se vayan a ir a cortar ni nada de eso, pero es clara la información. Listo, entonces yo espero que sea claro. Entonces, cuando ya sabemos que está este proceso psicológico de conciencia que toma de base los procesos de sensación y percepción, pero también de memoria, como lo vamos a ver ahorita, que nos permite situarnos en el aquí, en el ahora y percibir un yo, un mi cuerpo, un yo que está en un lugar y en un tiempo determinado. Ya sabiendo esa capacidad, desde este autor, ahorita estábamos hablando yo les recomendaba este libro de Nicolás, que es una historia de la mente, pero ya este autor que es Damasio, en un libro que se llama Sentir lo que sucede, nos habla como de 2 tipos o 2 dimensiones de la conciencia.
Ese autor es muy famoso, por ahí yo creo que también les he hablado como de otros libros de él. Este de Sentir lo que sucede no es tan famoso, tiene otros libros mucho más famosos, pero este libro se centra mucho en la conciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el autor? Él nos dice, en su estrato más básico y sencillo, la conciencia nos permite sentir el irresistible apremio de seguir vivos y desarrollar una inquietud por nuestra identidad. En su etapa más compleja y elaborada, permite profesar desvelo por el prójimo y refinar el arte de vivir. Es muy romántico, es una frase muy bonita, pero lo que nos explica el autor desde este libro es que hay una conciencia que en su apartado más básico, que nosotros llamamos nuclear, y hay una conciencia en un apartado más complejo, que es lo que nosotros llamamos conciencia ampliada. Entonces, ¿a qué se refiere con esa conciencia nuclear y esa conciencia ampliada? Esa conciencia nuclear es lo que nosotros hemos hablado, nos da la sensación de estar aquí y ahora, ¿cierto? No es una conciencia que hable de futuro ni de pasado, sino que es una conciencia centrada en lo que acaba de ocurrir. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando usted está soñando, está consciente. ¿Ustedes qué responderían? Lo que crean, chicos. Si a usted le dicen cuando usted está soñando está consciente, ¿usted qué responde? ¿Qué cree? Que sí. Que sí. ¿Qué más? Cuando una persona se desmaya, ¿cómo decimos nosotros coloquialmente? Le dio un yello, ¿qué más? Profe, que está inconsciente. Está inconsciente. Esa es como una frase que nosotros escuchamos. ¿A qué voy, cierto? ¿O a dónde quiero llegar? Desde esta conciencia nuclear, o sea, esta conciencia básica es del aquí y el ahora. Una persona que está desmayada, ¿cierto? Pues que se desmayó, uno diría, no está aquí ahora, ¿cierto? O sea, no está aquí, está desmayada, ¿cierto? No está en este momento presente. Entonces, ese término coloquial de inconsciente viene desde esta definición de esa conciencia nuclear. Esa conciencia nuclear es la que nos dice que alguien está acá y ahora en lo que acaba de ocurrir. No está contemplando futuro, no está contemplando pasado, o sea, es aquí y ahora. Y esto parece muy básico, pero hay muchas formas en las que uno podría decir una persona no está en el aquí y en el ahora. Ejemplo, pues desmayo, ¿cierto? Ahorita con el sueño es muy particular porque se ha demostrado, sobre todo cuando las madres que acaban de tener a sus bebés, ellas, aunque estén soñando, están en un estado de alerta y de vigilia, ¿cierto? Entonces medio sienten un sonido del bebé y ¡pum! Se despiertan, ¿cierto? Reaccionan de inmediato. Entonces es como un estado ahí, como que sí, como que no. Además el sueño, pues más o menos lo que hemos visto es que pues la mente toma elementos que haya observado, que haya visto, ¿cierto? Y va construyendo pues como los sueños.
También hay ahí elementos subjetivos, por eso hay personas que interpretan esos sueños. Entonces, desde la definición de conciencia nuclear, uno diría no, ¿cierto? Conciencia nuclear es aquí y ahora, no contempla pasado, no contempla futuro, contempla el aquí. Formas de no estar en el aquí, estar inconsciente, el sueño, no es, pues el sueño, pero ya dijimos que tiene unas particularidades porque puede seguir en vigilia. Hay muchas personas que siguen alerta aunque están en sueño. Hay personas que sufren de epilepsias, pero no es la epilepsia que tradicionalmente nosotros pensamos acompañada de convulsiones, sino que se le llama crisis de ausencia. Entonces pasa mucho, sobre todo con los niños, a veces si uno no es un caso reportado y uno no lo conoce, uno cree que el niño es distraído, que el niño no quiere parar bolas, que es desobediente, pero resulta que el niño está teniendo una crisis de ausencia, él no está. O sea, en su cerebro, él no está en el aquí y el ahora, literal, él se va, ¿cierto? Está ausente de lo que pasa en esta realidad. Y eso, pues, hay casos, yo conocí a alguien que atendió en terapia a un niño que sufría crisis de ausencia y ese niño podía tener en el día más de 40 crisis o hasta más, ¿cierto? Podía tener muchísimas crisis y estar ausente del espacio en diferentes momentos del día y los profes lo confundían con que era un distraído, ¿cierto? O un desobediente. Entonces, esto de estar en el aquí y el ahora, chicos, se vuelve muy importante. También inclusive en terapia uno lo ve. Si ustedes por ahí han escuchado el mindfulness, ¿cierto? Que mucha gente lo practica hoy en día o en pandemia cogió como mucha fuerza. Este tipo de intervención se centra mucho en el aquí y en el ahora, llevar a la persona a un aquí y el ahora. No es dejar la mente en blanco, es focalizar la mente en un estado de aquí y ahora. Y se utiliza mucho para personas que sufren de ansiedad, porque ustedes saben que la ansiedad lo que hace es que a toda hora nos estamos anticipando a un peligro que no ha llegado aún. Entonces el cuerpo se pone en estado de alerta, se acelera el corazón, se sube la temperatura, las manos sudan, no respiras bien porque tu cuerpo está en estado de alerta, peligro, a un hecho que no ha ocurrido. Te estás anticipando a hechos que no han ocurrido, o sea, estás pensando a futuro. Entonces, ¿qué hace la terapia? Venga aquí y ahora, a lo inmediato. Y se trata de contrarrestar ese estado de alerta ante un futuro anticipado, ¿cierto? Ante algo que no ha ocurrido y que probablemente no va a ocurrir. Entonces, esto del aquí y el ahora parece repetitivo, parece muy simple, parece sencillo, pero como les venía comentando, para nosotros poder lograr ese sujeto yo que está en el mundo aquí y ahora, tuvo que pasar un montón de cosas, tuvimos que tener sensación, percepción, memoria, se tuvieron que dar temas en el desarrollo evolutivo y también en el desarrollo ontogénico para que logremos esta capacidad que hoy en día se vuelve relevante inclusive para intervenir ciertos procesos, ¿cierto? O ciertas condiciones o inclusive en ocasiones ciertos trastornos. Entonces, esta conciencia nuclear nos pone en el aquí y ahora. ¿Podemos perdernos desde aquí y ahora? Sí, pues en los ejemplos que les damos, que no tienen que ver con enfermedades, pues alguien se desmayó, se durmió y demás. ¿Qué pasa con la conciencia ampliada? La conciencia ampliada es más elaborada, como lo decía el autor, y esta conciencia ya sí nos trae un pasado vivido y un futuro previsto. Esa capacidad que nosotros tenemos de un pasado vivido es gracias a nuestra memoria. Almacenamos recuerdos, experiencias, vivencias, tenemos la capacidad de traer ahora
o recuperar en este momento recuerdos, no sé, de un día importante, de algo que le pasó hace 2 años, pero que para usted fue significativo. Nosotros tenemos la capacidad de traer eso a la mente, a evocarlo. Como cuando veamos memoria, lo hablábamos del recuerdo, pero también tenemos la capacidad de proyectar lo que sucederá a futuro, ¿cierto? De estimar, de planear, de prever. Entonces, en la conciencia ampliada, nosotros ya involucramos estos 2 elementos y lo que nos permite es la construcción de una identidad de un yo, ¿cierto? De que hay un yo que se instala en un punto determinado de la historia y podemos crear nuestra historia de vida. O sea, nosotros, sin esta capacidad de conciencia, de diferenciar un yo en el mundo, y aparte de eso, no solamente yo en el mundo, aquí ahora, sino que hay un otro en el mundo que también tiene una construcción de su yo. Esa capacidad que nosotros tenemos de distinguir eso y de anudarlo gracias a otros procesos con un pasado, con un futuro, nos permite construir una historia de vida, nos permite construir una identidad, ¿cierto? Y eso hace parte de esa conciencia ampliada. Yo soy consciente de que soy Laura, de que me gustan los animales, de que me gusta el campo, de que cuando era chiquita iba a una finca y allá estuve con vacas, caballos, con animales de campo, lo disfruto, me gusta, de que soy Laura y de que me gusta dar clase, me gusta hablar de estos temas, me gusta este tipo de música, quiero conocer tal lugar, ¿cierto? Soy consciente de esa historia de vida y eso me permite construir identidad. Esto ya hace parte de esa conciencia ampliada, ¿cierto? Ya no solo se trata de un yo que está en el mundo aquí y ahora, sino de un yo que tiene una identidad y una historia de vida y que tiene la capacidad de construir y reconstruir esa historia de vida. Y eso, chicos, ahí es cuando yo les digo, parece ser que este proceso es más complejo en los seres humanos. Yo no sé si mi gatico, que está aquí dormidito al lado, yo no sé si él tenga esa capacidad de construir su historia de vida, de identificarse como un yo en el mundo con la capacidad de crear identidad. No lo sabemos, ¿cierto? Lo que se cree es que algunos mamíferos tienen unas capacidades un poco más complejas que otros, pero lo que sí sabemos es que en el ser humano sí. ¿Por qué? Porque lo podemos reportar. Y volvíamos como al inicio, como a algo que yo les mencionaba, y era que este proceso psicológico tiene una particularidad y es que usted como demuestra que algo es consciente. O sea, yo les puedo contar, soy Laura, me gusta esto, hice esto, quiero esto, planeo viajar a tal lugar. Yo sé que soy un ser independiente con intencionalidad aparte de otros. Yo les puedo decir todo esto, pero ¿cómo sabemos que efectivamente eso es así? Y no es un discurso, ¿cierto? O sea, esa es la particularidad, pues, como de la conciencia que a su vez pues la hace muy interesante. Aquí les traigo otra frase del autor. Nos dice: si la conciencia nuclear permite saber fugazmente que estás viendo volar un pájaro o sintiendo dolor, o sea, recuerden que se centra en el aquí y en el ahora, obviamente implica también atención, ¿cierto? Para que, pues, porque hay foco, o sea, estoy viendo pasar un pájaro, o sea, yo estoy aquí ahora viendo pasar el pájaro, también implica atención, no solamente sensación y percepción. La conciencia ampliada inserta las mismas experiencias en un lienzo más amplio y en un periodo de tiempo superlativo. Se articula con el tú nuclear, pero este tú ahora se conecta con el pasado, con el futuro y forman un registro autobiográfico, es decir,
esa historia de vida y esa creación de identidad. Aquí hay algo, chicos, que antes de que pasemos a Tomaselo, que es otro autor que les recomiendo muchísimo, inclusive yo creo que más famoso, porque trata temas de cooperación, él ya nos habla de grupos. Antes de pasar a eso, tengamos presente que la conciencia es un proceso superior porque también se basa en procesos básicos, en sensación, en percepción. Vimos que esta conciencia nuclear está muy atada a la atención para ese foco en el aquí y el ahora, pero también en una memoria pues como a corto plazo, ¿cierto? Poder retener esa información de que estoy aquí ahora en un momento breve. Y en la conciencia ampliada, donde ya hay una identidad, nos permite también evocar una memoria de trabajo, ¿cierto? Una memoria que puede, pues, a largo plazo, porque nos permite, pues, como también verlo en un tiempo más prolongado, nos permite evocar recuerdos y nos permite retener información y manipularla. Lo que yo les decía, yo puedo imaginarme cómo llegar a la casa de mi abuelita y pudiera imaginarme otros dos caminos diferentes de cómo llegar. Ahí estoy manipulando esa información. Eso ya es memoria de trabajo. Nos permite la planificación de conductas más complejas en el tiempo, mientras que la nuclear nos permite pues como una conducta apropiada en un contexto dado, ¿cierto? En un momento o en un contexto dado. Si nosotros no tuviéramos esta conciencia ampliada, sería muy difícil poder considerar la mente ajena. Sería muy difícil poder construir sentido. Sería también muy difícil, chicos, considerar los intereses de otros. Y aquí es cuando esta teoría sobre la comprensión humana de la intencionalidad se vuelve también muy importante. Porque es que ya no solo estamos hablando de yo, que tengo una historia de vida, que formo una identidad, que sé que yo estoy, que sé que yo sé, por así decirlo, yo sujeto en el mundo, en el aquí y ahora, sino que aquí ya se introduce un otro que también tiene intereses y que existe, o considero yo que el otro también, al igual que yo, tiene esa capacidad de verse como sujeto en el mundo, de diferenciarse y de crear identidad. Y eso es algo característico de nuestra cognición humana, ¿cierto? Nosotros desarrollamos esa capacidad de identificarnos con otros. Y esto nos ayuda a entender que al igual que yo, esos otros eran seres intencionales y mentales. Y es en esa comprensión de que el otro también tiene intención, como yo, es que se pudieron dar formas de aprendizaje cultural. Pudimos crear artefactos culturales y pudimos como acumular ese aprendizaje a lo largo del tiempo, y eso es lo que permitió, chicos, el desarrollo que vemos hoy en día, que se instauren instituciones, grupos, movimientos, pues, corrientes filosóficas o digamos ideas o pensamientos compartidos. Si nosotros no tuviéramos esa capacidad de identificar que el otro, al igual que yo, es un sujeto con intención, esa cooperación y ese desarrollo grupal probablemente no se hubiera dado al mismo nivel que está hoy en día. Es básicamente eso. Aquí les traigo también desde Tomaselo esto que nosotros llamamos la revolución de los 9 meses. Es muy interesante. Es del libro de los orígenes culturales de la cognición y hace mucha referencia a cómo desarrollamos nosotros esa comprensión de la intencionalidad y de que el otro es un ser intencional.
Yo les decía a ustedes, ¿quiénes tienen hermanitos, hijos, primitos, cierto? Porque si se han dado cuenta en las diferentes clases que hemos visto, cuando uno está pues con niños pequeños, se vuelve como mucho más visible o es mucho más fácil discernir estas cosas, ¿cierto? Y se vuelve muy interesante. Entonces, ¿qué pasa a los 9 meses? Los bebés cuando nacen, yo les decía, eso es un caos, ¿cierto? Llegan a un mundo caótico. Al principio no distinguen bien un objeto externo de ellos mismos, al principio no distinguen rostros, al principio, o sea, eso es un caos, ¿cierto? Eso es lo que se cree hoy en día, que es como un caos y que en el desarrollo ya se van instaurando ciertas capacidades que le permiten organizar ese mundo como lo organizamos hoy en día. Hoy en día nuestra mente, ¿qué hace? Clasifica, asocia, así es como trabaja, ¿cierto? En los sesgos lo veíamos un poco, como eso nos llevaba como también a ciertos sesgos, porque se crean estereotipos, porque empezamos a utilizar solo lo disponible, etcétera. Pero digamos que en esa comprensión de eso tan caótico, en el desarrollo del niño se van dando como unos hitos que se pueden ir observando. ¿Qué se ha visto? Más o menos a los 4 meses empiezan a estirar la mano, ¿cierto? El bebé empieza a estirar la mano, nacen con unos reflejos, se le pone un dedito y él cierra la manito, ¿cierto? Él envuelve el dedito, eso es un reflejo. Pero después a los 4 meses se empieza a ver cómo él estira la mano, pero allá a los 8 meses ya no solamente estira mano, sino que empieza a buscar los objetos. Entonces un objeto que estaba aquí, él ya empieza como a buscarlo, ¿dónde está mi pelota? ¿Cierto? Pues todavía no lo dice, sino lo que se empieza a ver es que en los experimentos les presentan un objeto y luego se los ocultan, ellos ya antes de eso no lo buscan. Después de eso ya empiezan a hacer una búsqueda. Recuerden que hay un momento en el que ellos piensan que lo que no está desapareció. Luego logran tener esa capacidad de entender que el objeto permanece en el mundo, ¿cierto? No desaparece. Entonces empieza a buscarlo. Y por allá a los 12 meses ya ellos siguen y entienden esas relaciones espaciales, ¿cierto? Empieza a haber una comprensión de que hay otras personas. Lo primero que hace un bebé es poder identificar rostros humanos, o sea, eso está en nosotros, nosotros nacemos y lo primero que reconocemos son los rostros humanos, por eso hoy en día en marketing, en publicidad, es fundamental el rostro, se utiliza mucho, entonces, siempre van a ver como a un pelado ahí sonriendo, o un pelado con la mochila, en una publicidad, quién sabe, no sé, del metro, o sea, siempre, muchas veces va dirigido a rostros, a personas, a esa figura humana, porque es lo primero que nosotros reconocemos cuando nacemos y conectamos inmediatamente y es lo primero que diferenciamos, ¿cierto? Nuestra atención, ¡boom!, va a esos rostros, por eso están utilizados y luego lo que empieza a ver uno es que en estos 9 meses, que eso es como, por eso se llama la revolución de los 9 meses, es que ocurre algo y es que el niño o el bebé empieza a ver o empieza a mirar que el otro le muestra algo, ¿cierto? Él, al principio como que ignora al otro, se le muestra la pelotica, el juguete, él como que medio te ignora, como, bebé, mira, y él como que te ignora. Él va más como al objeto. Pero ¿qué pasa a los 9 meses? No solamente va al objeto, él mira al adulto que le está mostrando el objeto y después le señala el objeto a ese adulto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no es una relación directa yo con el objeto, sino que se introduce un tercero y ya es una relación yo, el otro y el objeto. Entonces empiezo a mostrarle el objeto, me doy cuenta que cuando yo le muestro el objeto, el otro mira el objeto y ahí en esa relación, en esa triada y más o menos en esa fase de desarrollo ontogénico,
se cree que hay una comprensión de que el otro es un agente intencional. Y si el otro es un agente intencional, ese otro también me puede percibir a mí. Y hay una comprensión de los otros son como yo, ¿cierto? Esto parece muy básico, pero gracias a estos chicos se cree que nosotros tenemos esa capacidad de conciencia de un yo en el mundo, pero no solamente un yo en el mundo, sino un otro que tiene intencionalidad y que me reconoce a mí como un yo en el mundo, ¿cierto? Y eso es un proceso complejo. O sea, no sabemos si todos los seres vivos, todos los organismos tengan esa capacidad de reconocer que el otro es un ser intencional, que lo reconoce a él como un yo en el mundo, así mismo como él sabe que es un yo en el mundo. O sea, si ustedes lo ven, es complejo, pero nosotros lo vivimos de manera muy natural. O sea, nosotros no estábamos a los 8 años pensando como, ay, ¿en qué momento yo me di cuenta que yo era yo, mi mamá era mi mamá y que mi mamá sabe quién soy yo? Pues no, ¿cierto? Uno no se está preguntando eso. Pero cuando ya entramos a observar con más lupa los procesos, sí se vuelve relevante, ¿cierto? Si no tuviéramos esta capacidad de saber que el otro tiene intención y me reconoce a mí, probablemente nos hubiera dado la cooperación, no hubiéramos creado comunidades tan amplias, porque es que algo que tiene el ser humano, chicos, si nosotros, o sea, muchas especies andan en manada, pero son manadas pues medianas. Yo no he visto una manada de 5.000 elefantes, pues o no sé, de pronto soy muy ignorante, uno ve que andan en manadas pues de ciertos tamaños, o no he visto leones que tengan grupos de más de 100, ¿cierto? Ellos suelen andar en grupos muy pequeños, pero nosotros sí tenemos esa capacidad de crear comunidad, por así decirlo, de crear redes, de crear cooperación y de instaurar lo que hoy conocemos como ciudades, instituciones, o sea, una religión, ¿cuántos seguidores puede tener? Ahí hay otros asuntos también que se conectan con las creencias, ¿cierto? Que se conectan con otros temas. Pero lo que sí es que tenemos la capacidad de estar en masa, de crear redes muy amplias. Y parte de eso, de que se den esas redes amplias, de que se dé una cooperación, de que se dé una atención compartida, unas creencias compartidas, parte de esa capacidad que tenemos de reconocernos en el mundo y de reconocer que el otro es un sujeto intencional que a su vez me logra reconocer a mí como a sí mismo. A eso es lo que vamos con esto, ¿cierto? Y ahí es donde se vuelve relevante. Esto de la intencionalidad, lo que más o menos se ha visto, chicos, en otras, lo que se ha visto pues como en otras especies, es que, por ejemplo, en el caso de los primates, en entornos naturales, ellos no suelen señalar objetos o no los suelen mostrar, o para mostrarle pues al otro como lo que hay, sino que lo que suelen hacer o lo suelen hacer es más como en ambientes artificiales para poder conseguir algo que quieren. Entonces en algunos experimentos se ha visto que hay un primate que quiere una banana, entonces le muestra al otro como una caja para que le ayude a mover la caja para él poder coger su banana, ¿cierto? Pero ahí lo que se cree o lo que se observa es que él tiene objetivo con el objeto, ¿cierto? Sabe que hay un otro, pero no sabemos si al nivel de complejidad como nosotros pues lo observamos hoy en día. Y digo no sabemos porque no podemos asegurarlo, pues si ya le está señalando, entonces él ya reconoce que hay un otro, pues diría uno, pero a qué nivel de complejidad. Y lo otro, que yo ya se los he mencionado, pero eso es sumamente importante, yo sé que sé, pues no sabemos hasta qué punto en otras especies hay esa metacognición de saber que sabe, que eso ya es otro nivel, eso ya es como otra escala,
¿cierto? Como que se le añade más complejidad aún. Chicos, claro el tema de conciencia, claro cómo se basa en otros procesos, claro lo que nos permite, claro por qué se vuelve uno de los procesos claves en el desarrollo de la especie humana. Listo. Yo espero que sí. Realmente es un tema muy interesante y los libritos que les dejo ahí en las diapositivas, si a alguno le interesa el tema, se los recomiendo. Sobre todo creo que el de Tomasello es uno de los que uno más se disfruta porque es un autor que tiene un lenguaje más universal, ¿cierto? Como para todo el mundo y tiene unas teorías pues muy interesantes y él no solamente se queda en el sujeto, sino que ya habla de los grupos y de las instituciones, entonces se va volviendo, y de la cultura, entonces se va volviendo como muy interesante cómo lo va ampliando. Bueno chicos, entonces, eh, pregunta, ¿alguno tiene dudas acerca del primer entregable o algo, o con las asesorías que tuvimos está todo claro? Por mi parte, pues yo quedé bastante bien con lo que conversamos en la asesoría. Pues yo creo que ya tenemos para terminar ese primer entregable. Listo. Se les pregunto porque ahorita les Profe, monto el caso. Dale, Julio. es que usted nos mandó como a pensar unas cosas y nos había dicho que para quedarnos un momentico después de esta clase. Listo. Ahorita nos quedamos. Eh, ahorita voy a montar en el Teams la tarea para que ya este próximo, pues para el próximo sábado, mejor dicho, para el viernes a las 12, ya ustedes hagan como esa entrega ya completa de la propuesta y ya nos vamos como con esa propuesta. Eh, yo creo, chicos, como que dejemos acá. Voy a quedarme con Julio y con María para conversar algo acerca que quedó pendiente de la asesoría y para la próxima clase, ya saben, vamos a tener ese entregable 1. Listo, esa es como la tareita que tendríamos para la próxima clase. Y vamos ya a ver algo mucho más práctico y de ahí ya empezar, vamos ya como a cerrar este módulo 1 de los procesos psicológicos y vamos a empezar ya a adentrarnos más de fondo a lo que es la motivación, que es como el eje central del curso. Entonces nos vemos la próxima semana, chicos. Cualquier duda o algo, pues ahí está el WhatsApp para que conversemos. Hasta luego. Chao.